Bueno, pues lo dicho, a ver, os comento un poco en primer lugar quién soy yo. Yo soy Vicente Timón, ¿de acuerdo? Soy de aquí, de Villanueva de la Vera, soy de aquí de Villanueva de la Vera, soy de por el pueblo. Aparte tengo la tradición, como ya sabéis, mucho, sobre todo los más pequeños y demás, por parte de mi padre, que ya falleció hace unos años, que es lo que quiero, los cabezudos, no. No he venido a los cabezudos, eso es por tradición. Sin embargo, yo, pues... Claro, como rojos, exactamente, porque aquí hay un gas que es algo conjuntamente muchas veces. Y ahora hacemos lo de las cargas para que lo veáis. Y ahora tú tocas con el dedo. Tocas con el dedo, si tocas las dos, sí. ¿Qué pasa? Ahora venís a ver. Son unos presupuestos que tienen una cuantía, tanto en ingresos como en gastos, de 2.997.000 euros. Concretamente en ingresos, que es el capítulo 1, donde entra el IBI, tanto urbano como rústica, vehículos, etcétera, que tiene una cuantía de 959.000 euros. En el capítulo 2, que entra el agua, alcantarillado, basura, el canon de saneamiento, etcétera, otra partida de 932.000. En el capítulo 3, que entran los tributos del Estado, lo que recaudamos de la residencia municipal, convenios, etcétera, 1.035.000. Y luego capítulo 4, que son pequeñas cantidades, porque es el arrendamiento de pastos, colmenas, etcétera, que son 22.000 euros. Al final, el montante total, como decía, son 3 millones de euros redondeados.
Gracias.